Jóvenes de primero bachillerato, sean todos ustedes bienvenidos a esta primera clase de este segundo parcial, el segundo trimestre, nuestra asignatura de ciudadanía. De antemano, deseando que hayan tenido unas excelentes fiestas, un feliz año nuevo, una feliz Navidad, y que en este año puedan alcanzar con una de sus metas, que sea un año lleno de aprendizaje y un año donde puedan compartir, disfrutar cada instante con las personas que tanto quieren y tanto. Pues lo que hoy vamos a tratar, vamos a hablar sobre las, los derechos humanos. Se menciona que existen cuatro generaciones de derechos humanos. Primera generación, segunda generación, tercera generación, cuarta generación. Vamos a hacer un recorrido muy breve por cada una de estas generaciones, iniciando por la primera generación de los derechos humanos. Ustedes recordarán, se mencionó en clases anteriores que los derechos se comenzaron a presentar a partir de que en la antigua Grecia no se consideraba como ciudadanos a aquellos que no pertenecían a la realeza o que no pertenecían a la cúpula o a este conjunto de sacerdotes en los cuales recaía el poder. Solamente ellos eran considerados como el grupo élite, la realeza, mientras que el resto básicamente eran simples esclavos, simples obreros, simples trabajadores, no eran nada para la ciudad de Grecia. Entonces, cada una de estas cosas vinieron de poco generando cambios. Incluso luego lo hicieron los romanos, donde los romanos consideraban el hecho de ser ciudadano aquel que pagara impuestos y hiciera el servicio militar. Ya no tan solo se volvía exclusivo de aquellos que pertenecían a la parte real, sino a aquellos también que pagaban sus impuestos y hacían el servicio militar. Pero avanzando, comienzan a presentarse posteriormente, ya a partir del siglo XVII, siglo XVIII, conflictos, las guerras, las independencias de cada nación. Tenemos la Revolución Francesa, la Revolución Hispánica, las independencias, en lo que corresponde en Latinoamérica, Estados Unidos. A partir de estas guerras, estos acontecimientos que se presentan, estaban enfocados sobre todo en poder lograr los derechos civiles y los derechos políticos. ¿Qué involucra los derechos civiles? Los derechos civiles involucra el hecho del derecho a la vida, derecho a la igualdad, derecho a la integridad física. Son inherentes al ser humano, es decir, es algo que va a estar de por sí, que no es cambiable ni modificable, sino que por ser humano usted tiene este derecho. Protección a los aspectos básicos, como yo le mencioné, la libertad, propiedad, vida, etcétera. Los derechos políticos, ¿a qué tienen acceso o sea, ¿por qué son importantes los derechos políticos? Porque los derechos políticos permiten que cualquier persona también pueda formar parte de la vida política, del sistema político de un país. También permite afirmar y ejercer la soberanía, limitar privilegios y la representación. Entonces, cada una de estas cosas se comienzan a presentar en 1789, en declaraciones de lo que son los derechos de los hombres, y también en 1791, de declaraciones de los derechos de las mujeres, y así es que se han venido presentando los diferentes cambios. Pero estos son los acontecimientos que enmarcaron estas nuevas etapas de los derechos humanos. La primera generación que estuvo enfocada en la presentación de los derechos civiles y los derechos políticos. Hablamos de una segunda generación. Una segunda generación es aquella que comienza a surgir a partir del siglo XIX y siglo XX. Esta ola estuvo enmarcada por movimientos sociales, los cuales luchaban contra la burguesía, luchaban contra la explotación laboral, y eran los que solicitaban un trato digno. Es lo que se conoce como la revolución industrial. Revolución industrial por el hecho de que los trabajadores se volcaron a pedir un salario digno, a pedir un trato digno, a pedir un sueldo digno y etcétera, etcétera. Un seguro de vida. Entonces, cada una de estas cosas fueron moviendo, movilizando a los grupos sociales, a los obreros, a poder ejercer, a reclamar derechos. Y esto, por supuesto, genera ciertos inconvenientes en la parte élite, en lo que correspondemos a cuando el poder recae sobre el monarca, al sistema monárquico. Entonces ya hablamos de un nuevo régimen,
liberal que presentan los grupos sociales, sobre todo los trabajadores, de exigir y ejercer derechos a un trato digno, un trabajo digno, sobre todo en el ámbito laboral. Entonces, las guerras mundiales y la depresión también influyeron para la consecución de nuevos derechos. Recordemos que en esta época se presentó también la Primera, Segunda Guerra Mundial y también tuvimos inconvenientes. Después de cada guerra que se ha presentado, se toman en consideración los derechos que se han sobrepasado y se busca solucionarlos. Este resultado de luchas, demandas individuales o colectivas, que estamos hablando que se vienen a conocer como la segunda generación de los derechos humanos, estuvo bastante enfocado en lo que es la parte agraria, la seguridad social, la planificación, los medios de producción, pero enfocados en el ámbito industrial. Hablamos de un derecho de tercera generación, pero ustedes dirán, bueno, ¿cuáles son los derechos de tercera generación? Los derechos de tercera generación están enfocados eh, en un trato digno, un trato igualitario, llamados también los derechos colectivos o derechos de solidaridad. Estos son los que plantean recuperar el principio de la igualdad, son los que mencionan y solicitan un ambiente limpio, solidario, una coexistencia pacífica, la no violencia y sobre todo no a la xenofobia o al femicidio o al rechazo hacia una orientación sexual o hacia un género sexual. Cuando hablamos de xenofobia, xenofobia básicamente es el odio hacia personas que no sean de tu país. Como por ejemplo, cuando los ecuatorianos comienzan a repudiar, a detestar a todo aquel que sea venezolano. Si bien hemos tenido inconvenientes desagradables con personas de este país, pero no significa que todos sean malos y que por eso tenemos que rechazarlos, maltratarlos. Ya la xenofobia es el rechazo, el miedo, el odio hacia cierto grupo social que pertenece a otra nación. Ahora, también se presenta esta desigualdad en el ámbito de los géneros, donde se hace la discriminación por tener una orientación homosexual, por tener una orientación de lesbianismo. Entonces, existe esta discriminación, existe los problemas de la violencia de género. Son cosas que hay que ir modificando, así como el machismo. Este derecho colectivo en el año del siglo XX y XXI, el fin del colonialismo, sobre todo en África, mencionó el hecho de las luchas ambientales y ecológicas, sobre todo en Ecuador, en la Constitución del 2008 se plantea y se menciona que el Ecuador es un país plurinacional y pluricultural, es decir, que el Ecuador es un país con diversidad de culturas, eh, diversidad de naciones, porque tenemos diferentes grupos con diferentes culturas. Entonces a estos grupos se les comienza a atribuir cierto significado, valor, y se les da ese acceso a formar parte de los derechos como tal. Recordemos que los derechos son inherentes al ser humano, entonces si eres indígena, si eres de alguna tribu, igual eres un ser humano y tienes derechos como tal al cumplimiento de aquellos. Ahora se habla de unos derechos de cuarta generación. Algunos dirán, profe, pero ¿cuáles serían esos derechos de cuarta generación? Los derechos de cuarta generación, estamos hablando cuando se habla de una privacidad en lo que respecta a la comunicación, el flujo de intercambio, la transferencia de conocimientos que existen a través de las redes sociales, los medios tecnológicos, es conocido como los medios de comunicación. Entonces, los derechos de cuarta generación es la privacidad, sobre todo en estos medios, y la no discriminación por las redes sociales. Ahora, el fin de todo esto es que podamos reconocer que existe esta nueva era, este nuevo cambio que se ha globalizado y ha sido por los nuevos medios de comunicación que son las redes sociales. Muy bien, jóvenes. Ahora, referente a qué hay que hacer, cuál es la tarea. La tarea que ustedes tienen que hacer es investigar. Por supuesto, van a investigar en internet
y van a redactar en Word sobre los principales derechos de acuerdo a cada generación. Es decir, van a Internet a indagar sobre cuáles son los principales derechos. No digo todos, simplemente estoy diciendo los principales derechos de la primera generación, de la segunda generación, de la tercera y de la cuarta generación. Esa es la tarea que ustedes deben desarrollar, la deben desarrollar en un documento en Microsoft Word y enviarla. Gracias por su atención, jóvenes, que tengan un excelente día. Nos vemos en nuestra próxima. Chau, chau.